Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Para mí es un honor llegar hasta sus hogares a través de la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios traigo como mensaje viviendo por lo que vale la pena vivir. Y quiero usar el versículo que está en Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8 dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito en esta vida, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es de guardar y hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. El verdadero éxito en la vida no es de tener muchas cosas, ni tener grandes casas, ni buenos carros, ni lograr grandes hazañas intelectuales. Todo eso puede ser muy bueno, por supuesto, pero lo que realmente nos hace sentirnos realizados es hacer aquello para lo cual fuimos creados o para lo cual fuimos diseñados. Fuimos creados por Dios. El meditar en la palabra de Dios, en meditar en aquel que nos creó y nos diseñó, y la podemos declarar y establecer en nuestras vidas, procurando diligentemente ponerla en práctica, nos llevará a encontrarnos con nosotros mismos y a descubrir para qué es que fuimos creados, cuál es nuestra función y nuestra misión en esta vida. La pregunta sería: ¿cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia? Y hay una respuesta sencilla. La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. Eso está en Isaías 43:7. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar al Señor, glorificar a Dios. Lucas 10:27 nos llama la atención diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto de amar a Dios nos capacita para realizarnos en esta vida. Dios nos enseña y provee dones, nos capacita para realizar trabajos donde nuestras fortalezas y destrezas se desarrollan, y nos imparte placer en lo que hacemos, ya sea detrás de una computadora como técnico, o al frente de la construcción de un edificio como arquitecto, o salvando vidas como enfermeros o doctores, o manejando un bus, o piloteando un avión de pasajeros. Nos enorgullece tanto que todo lo demás, especialmente lo material, pasa a segundo término. Lo primero que debemos hacer es encontrarnos a nosotros mismos, es desarrollar una verdadera relación con el que nos creó, con aquel que nos diseñó. Si nos acercamos a la fuente de la creación, tendremos una altísima probabilidad de encontrar nuestro ser en esta tierra. Nuestro amado Padre Celestial nos invita a acercarnos a Él para amarlo, para amar lo que Él ama, para que nos gocemos en su presencia. Lamentablemente, la mayoría de personas solo se acercan al Padre Celestial para pedir y pedir y pedir, y cuando están enfermos o cuando están en una situación difícil, ahí se acuerdan de Dios. Y eso no reciben lo que están pidiendo. Muchos hasta se enojan con Dios, como si Él tuviese la obligación de concedernos todo lo que le pidamos. ¿Sabe cuántas personas hoy en día están trabajando en un trabajo equivocado en los Estados Unidos? Para las estadísticas del 2019 nos muestran que el 72% de las personas en los Estados Unidos están trabajando en un trabajo que solo lo hacen por dinero, porque no pueden encontrar un trabajo dentro del campo por lo cual han estudiado. De estos 72% de personas viven frustrados, enojados con la sociedad y hasta con ellos mismos. Por las estadísticas nos dicen que este 72% de personas que están trabajando donde a ellos no les gusta y lo están haciendo solo por trabajo,
son las personas que más piden días absueltos, se enferman más frecuentemente y tienen más accidentes laborales que aquellos que disfrutan su trabajo y lo hacen con dedicación. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos en este mundo lo hagamos como para el Señor y que nos gocemos en el trabajo que tenemos. La Biblia nos dice en el Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La clave para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón es que nos deleitemos en Él. Si usted lee detenidamente, dice deleitarnos en el Señor, en Él primero. Las demás cosas vendrán después. Que lo busquemos, que lo alabemos, que lo adoremos con cánticos y con palabras y con acciones que demuestran nuestro amor por Él. Claro, esto solamente sucederá cuando llegamos a tener una relación con Él y cuando vivimos agradecidos de todo lo que Él nos ha dado. Por supuesto, esto para muchos les parecerá algo como muy liviano o muy religioso, pero no lo es. Conocer a Dios y alegrarnos de tener una relación con Él nos hace felices. En la práctica, nosotros abandonamos a Dios y a su palabra, que la vemos como de segunda categoría o de menos importancia. La Biblia nos dice todo lo contrario, hermano. Hermano, hermana, la Biblia nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Esta es la parte más importante para todo ser humano, tanto para ti como para mí. Si amamos al Señor en verdad, nuestra vida ya no dependerá de las inciertas circunstancias de la vida, sino de su palabra y de su presencia en nosotros. Eso es lo que nos hará verdaderamente y permaneceremos felices con lo que estamos haciendo. Vea, hermano, hoy estaba hablando con una hermana que padece, está enfermita y tiene que hacerse diálisis constantemente. Y ella dice que en sus dolores, en sus momentos difíciles, ella le pide a Dios. Y aún en sus dolores, ella le agradece a Dios, porque ella dice: aún estos dolores me hacen buscar más a Dios. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 1:2, dice de esta manera: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y disfrutar de su trabajo. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Lo que está diciendo el sabio Salomón es que la vida está llena de vanidades que solo traen afán, cansancio, frustraciones y poco fruto a la vida del hombre. El rey Salomón, después de haberlo tenido todo en la vida, en sus últimos años, él expresa: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que lo mejor que nos puede pasar es que disfrutemos el trabajo que realicemos. Que lo hagamos porque lo disfrutamos real y profundamente y no por conseguir dinero solamente. Si trabajamos en algo que no nos gusta mucho, nos traerá tristeza, pero lo hacemos solamente para poder ganar un poco más de dinero, entonces tendremos como resultado que viviremos desdichados y no lograremos alcanzar nuestro máximo potencial en esta vida. Más bien, cuando hacemos lo que realmente es nuestra virtud y nuestra fortaleza, lo vamos a hacer muy bien. Cuando estamos trabajando dentro del campo por lo cual hemos sido diseñados por Dios, lo haremos con excelencia y con alegría, y eso nos hará mucho más eficientes en lo que estamos haciendo y producirá en nuestras vidas prosperidad y alegría, y lo podremos disfrutar tal como Dios lo diseñó. Le voy a contar esto. Aquí en Canadá, en la actualidad, se tiene a la reina Isabel II como su monarca y jefa de Estado.
uno de sus nietos se casó con una actriz de Hollywood, algo que no fue muy bien visto por el Parlamento inglés, pero eso no es nada nuevo. En 1936, el rey Eduardo VIII llevó a Gran Bretaña al borde de una crisis constitucional. Ascendió al trono el rey Eduardo en enero de 1936. Durante su primer año de reinado, decidió casarse con Wallis Simpson. Esta era una mujer estadounidense recientemente divorciada que el rey había conocido en 1930 cuando ella aún estaba casada. Eduardo no tenía ningún deseo de dejar el trono, pero la Iglesia de Inglaterra no aceptaría que su monarca se casara con una divorciada. Eduardo tenía que escoger entre la mujer que amaba y la corona. Después de reinar por solo 325 días, dejó el trono el 10 de diciembre de 1936 con una declaración de solo 2 párrafos y abandonó su trabajo. Después se casó con Simpson y murió en el exilio en París en 1972. La decisión abrupta de Eduardo cambió la línea británica de la sucesión real. Su hermano Alberto se convirtió inmediatamente en el rey y sucesivamente la hija de Alberto, que se llama Elizabeth, vino a ser la reina, que ahora es en Inglaterra y jefe de Estado en Canadá. Ella es la reina Isabel II. La reina Isabel II experimentó los eventos externos, pero al igual que Eduardo III, debemos de decidir si aceptamos ese manto o nos alejamos de él. Eduardo iba a ser rey, a menos que él escogiera alejarse del reinado. Nosotros podemos escoger el tipo de vida que deseamos tener, una vida de trabajo o tener un trabajo para una vida. Trayendo la Biblia de regreso, cuando murió Moisés, el hombre de Dios, quien sacó al pueblo hebreo de Egipto, Dios eligió a Josué que llevara y dirigiera al pueblo hebreo a entrar a la tierra prometida. Era un trabajo muy importante y de gran responsabilidad. Una de las formas en que Dios nos llama para hacer nuestro trabajo aquí en la tierra es haciendo que las cosas sean tan certeras que aunque el individuo luche contra el deseo de no hacerlo, porque resulta que no lo deseamos, Dios pone un fuego en el corazón para realizar este trabajo. Esto lo han vivido muchos pastores, muchos ministros, muchos misioneros, que aunque ellos se niegan a hacer el trabajo, pero porque han sido llamados, ellos sienten la pasión de seguir predicando el evangelio, de seguir haciendo lo que Dios les ha llamado, porque Dios ha puesto el fuego de Dios en sus vidas. Todo esto que hablo, hermano, quizás usted esté pensando, esto no tiene nada que ver en el campo laboral, pero en el campo laboral sin embargo, lo es. Cuando Dios llama a una joven de la escuela dominical a convertirse en una profesora de primaria, ella continuará enseñando la fe de Jesucristo a los niños de la escuela con la misma pasión que ella lo hacía en la escuela dominical. Vea, Dios llamó a Josué a ser el líder de su pueblo y se sorprenderá de cómo Dios lo instruyó. Dios le dijo en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vea, hermano, muchas personas toman este pasaje muy espiritual, pero cuando Dios se lo dio a Josué, no eran palabras espirituales como muchos la toman, más bien eran palabras objetivas que debía de absorber para poder obtener la tierra prometida.
era para levantar, estas palabras eran para levantar un ejército de pelea, organizar batallones, establecer tácticas de guerra y salir a pelear y conquistar territorios. Ve, hermano, esto yo lo he visto de niños que crecieron en la escuela dominical y jóvenes que entregaban tratados en las calles evangelizando. Se prepararon, ya hombres son albañiles, electricistas, constructores que trabajan en lo secular. Pero también estos hombres que trabajan en lo secular, en la construcción, también se van a misiones, a edificar iglesias, a construir iglesias en los países del tercer mundo. La pasión que los lleva a evangelizar es la misma pasión con la que construyen un edificio. Esta pasión del trabajo los lleva al éxito. Cuando lo volcamos a los demás y ponemos el amor de Dios en lo que estamos haciendo, en el trabajo donde estamos, Dios nos dará el éxito. Hoy en día, aquí en la ciudad más grande de Canadá, que es Toronto, las personas ganan un promedio muy bajo de dinero como para adquirir una casa. La renta ha subido más de un 100% en los últimos 2 o 3 años y las jóvenes parejas tienen que pagar altas sumas de dinero para poder vivir separados. Algunas personas, más de las 2/3 partes de su salario es dedicado a pagar la vivienda y hay que trabajar de donde puedes para adquirir más dinero y para subsistir la plusvalía y el incremento de los gastos alimenticios. Esto es real aquí en Canadá. Esta desventaja económica que estamos viviendo nos lleva a perder el concepto para lo cual hemos sido creados. Le estoy hablando poniendo los pies sobre la tierra. El ser humano, hermano, hermana, fue creado para la gloria de Dios y no para vivir para el trabajo. Se trabaja para vivir y la raíz para comenzar es esto, lo dice la Biblia, Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Los años se acortan, se pierde el sentido de la vida y la vejez, hermano, hermana, te sorprenderá, si no la muerte, y habrás desperdiciado tu vida en un trabajo que no disfrutaste. Si bien obtienes un trabajo por más dinero, no te estanques y busca el trabajo para lo cual fuiste creado. Vive en esta tierra, hermano, hermana, por lo que vale la pena vivir. Cuando el hombre más sabio de la tierra, Salomón, estaba muy anciano, él escribió: vanidad de vanidades, dice el predicador. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una generación va, otra generación viene, mas la tierra permanece. Nada hay mejor, escribió Salomón. Óigame esto. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y disfrutar de su trabajo. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. He conocido cantidad de personas aquí en Canadá que trabajan y trabajan y trabajan y no toman unas vacaciones. No dedican tiempo a su familia porque trabajan y trabajan y no disfrutan el fruto de su trabajo. Volviendo al reinado de Inglaterra, el príncipe Carlos, hoy en día, que es hijo de la reina Isabel II, él será rey de Inglaterra. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero él está listo y lo ha estado por algún tiempo. Ahora ya se está poniendo viejo. Aún ya es un abuelo y quizás no le queden muchos años de vida. Sin embargo, el príncipe de Carlos, él ha sido llamado para ser rey desde su concepción. Carlos será rey cuando su madre lo decida o ella muera. Él no puede hacer mucho al respecto, más que prepararse para cuando llegue el momento y sea puesta la corona del reinado de Inglaterra sobre su cabeza. Carlos está llamado a esperar para ese entonces. Para mientras, debe permanecer productivo hasta que llegue ese momento y mostrar
que puede desarrollarse como rey. Ahora Carlos debe contentarse que al menos por ahora es príncipe y que no ha llegado su hora para ser rey. Así, hermano, quiero terminar, que el creyente debe prepararse y realizar el trabajo para lo cual fue creado, de ser un instrumento que lleve gloria a Dios por medio de su trabajo y la vida que lleva en esta tierra. Cuando llegue nuestra hora de que seamos transformados y coronados en gloria, estaremos listos para llevarle gloria al Señor. Por el momento, debemos de regocijarnos de que hemos sido llamados, escogidos y glorificados para dar honra a Dios. Por lo cual, hermano, le animo con estas palabras de donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Debemos de dar gloria a Dios por lo que nosotros tenemos. Debemos de glorificar a Dios y todo lo que hagamos para el Señor, hacerlo con gozo, con alegría, como para el Señor. Quizás no estés trabajando en el lugar que tú deseas. Quizás no estés trabajando en el campo de tu profesión. Pero yo te animo que no quites tu mirada de llegar al lugar que deseas. Pero por el momento, no seas como ese 72% que están trabajando en un trabajo que no les gusta y viven frustrados, se viven enfermando y están enojados hasta con ellos mismos y la sociedad, sino que donde Dios te tenga, da gloria a Dios, trabaja como para el Señor, da gloria a Dios por medio de lo que Dios te ha dado, que Dios te dará las peticiones de tu corazón conforme sus riquezas en gloria. Para mientras, demos gloria a Dios donde Dios nos tiene, seamos fieles a Dios con los ingresos que Él nos da y podamos darle a Él ofrendas y gozo en alegría por todo lo que hemos recibido de Él, y con esa alegría darle gracias al Señor, porque cuando nos acercamos a Él con actitud de gracias, con una actitud de bendición, Él nos bendice y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Que Dios les bendiga ricamente, que el Señor prospere y te haga prosperar en el trabajo que tú tienes, hermano, hermana amada. Donde Dios te tiene es el lugar que Dios quiere. Mientras tanto que estás en este trabajo, en el trabajo que estés, Dios te bendiga, Dios te prospere y puedas darle gloria a Dios y puedan ver que todos tus amigos y tus compañeros de trabajo que eres un hombre y una mujer cristiana del Señor. Tengan una semana bendecida, prosperada. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.